Ahora, las grandes entrevistas de La Ventana. Doctor Uñac, ¿cómo está usted? Buenas noches, Juan Carlos, Juanca, muchas gracias por la invitación. Bueno, comenzamos con el gobernador, como corresponde. La idea es conocer un poco más, antes de entrar en los temas de fondo, hablar un poco de su vida. Es intensa mi vida. Me Vamos imagino, a varios programas. me imagino, ¿no? Porque fue todo muy rápido. Pasó de jugar al hockey en Pocito a... Jugar mal, para colmo. Para colmo. Para colmo, para colmo. Bueno, cuéntame un poco de los Uñac. ¿Cuándo llegan acá a San Juan? Más o menos. Más o menos, bueno, Mario Zaguirre ha escrito el historiador bastante bien. Además, Mauricio Barceló, que es pariente mío y que ha hecho más o menos el árbol genealógico de dónde venimos. Pero ellos llegan en el 1910, 15, menos como casi todos. Como casi todos. Se instalan en Pocito, se dedican... A ver, tengo por parte de padre y por parte de madre. Por parte de padre se dedican a la agricultura, compran fincas y empiezan a labrar la tierra, dedicados fundamentalmente a la vitivinicultura. Y por parte de madre se dedican, él compra el primer servicio de transporte público urbano para Pocito. El primer colectivo que transportaba gente lo compra mi abuelo, el padre de mi madre y obviamente su hermano. ¿Pocito hoy tiene transporte urbano? No. ¿Tenía en ese tiempo? En ese momento tenía y ahora no. Bueno, obviamente tenemos muchas líneas, pero que conectan al departamento con el Gran San Juan. Inclusive alguna pasa y llega hasta el departamento de Sarmiento, particularmente hasta Mediagua como capital, pero no tiene servicio intramunicipal, no tiene. En la actualidad no lo tiene. Así son nuestros orígenes. Y de ahí, bueno, mi madre docente, mi padre comerciante. ¿Alguna vez tuvieron con el cine algo que ver? Bueno, claro, eso por parte de padre. Ha sido una vida bastante intensa. Sí. El primer cine departamental, Cine Verastain, lo tuvieron mi abuelo, los padres de mi padre y sus hermanos. Eran varios hermanos que se dedicaban a la actividad. Hicimos una vez una nota sobre los cines de San Juan, porque había decenas de cines. En Pocito habían dos, Juan Carlos. El Cine Recreo en Rinconada y el Cine Verastain en Villa Verastain, que ese era de los Uñac. Y tenían sala de verano y sala de invierno. Y en la sala de verano hacían, me imagino, también fiestas y cosas así, ¿no? Una familia grande, hacíamos fiestas para terceros y fiestas nuestras también, porque obviamente era una familia que después con el paso del tiempo hemos quedado, obviamente mis tías que viven, pero hoy ya no es tan habitual los domingos juntarse. Antes en la casa de mi abuela era una reunión de 40, 50, y éramos los más íntimos, pero éramos 40, 50. Está bien. Ahora los más íntimos somos mi hermano, yo, obviamente mi familia, la familia de él y mi madre. En realidad la familia grande se va reduciendo, ¿no? Sí, la velocidad de la vida, no sé qué será. Y después que se van perdiendo algunos hábitos que eran muy sanos, que deberíamos volver a ellos. Sí, sería muy sano volver a ellos, ¿no? ¿Y cómo fue su niñez? ¿A qué escuela fue? Yo fui a la escuela Antonino Verastain. Fue una excelente niñez, siempre así una niñez como la de cualquier chico de la zona, pero siempre muy dinámica. He sido hiperkinético desde chico, desde cuando estaba en Pocito, desde cuando me fui yo hice 2 años hice la escuela primaria en Antonino Verastain, la secundaria en el Colegio Don Bosco, y la facultad hice 2 años en la Católica. Me faltó una materia, no pasé a tercero y ese año estuve dando vueltas. Hay una foto. Ahí hay una foto. Ah, eso era Jardín de Infante. Fue la única vez que encontré la bandera para mí. Entonces, ya era fue abanderado en Jardín de Infante, pero bueno, algo es algo. Algo es algo. No, me imagino. ¿Y después me fui a Córdoba. Y me recibí de abogado. Habiendo perdido un año, como Córdoba no me gustaba, porque esta es la pura verdad, o sea, me fui, porque en ese momento me gustó irme, pero me gustó hasta que llegué. Cuando vi que había que vivir solo, que había que lavarse la ropa, hacerse de comer, vivíamos con 3 o 4 estudiantes más, todos de Pocito, la mayoría de Pocito, y Pablo García Nieto, que es el actual presidente del Bloque, él vivía en el mismo departamento. Claro, pero hicimos la secundaria juntos. Y el año que perdí acá lo recuperé en Córdoba, y eso que trabajaba y estudiaba. Me becaron en el registro de la propiedad inmobiliaria, y trabajaba ahí. Trabajaba también ahí, quien hoy es mi esposa, y bueno, aceleré, estudié, trabajé
y gané un año rindiendo libre todas las materias que pude y me recibí en los años que me debía recibir. ¿Y qué deporte practicaba de niño? Yo de niño hice hockey sobre patina, que siempre, los otros días hace poquito, iba a inaugurar una cancha de bocha de piso sintético, ahí en el Club Aberastain, que está a menos de 100 metros de mi casa paterna, donde yo nací y me crié. Y ahí iba a jugar al hockey yo, pero hacía ciclismo, jugaba al hockey, hacía todo lo que andaba, fútbol, lo que pillaba. Y bueno, vos sabés jugar a las bochas, se tira el bochín y después vos arrimás. Y cuando está muy cerca, si querés bochar, tirás elevado y le pega y la corres del lugar. Tiró Coqui Chica, Fabio Bayay, tiró un vecino mío, chico de apellido, Tatita le dicen, y tiré yo. ¿Quién es el que más arrimó? Arrimé yo. Pero en una cosa, no, yo a las bochas no he jugado, sí he tirado por ahí. Bueno, pero eres gobernador. He practicado. Claro, Suerte de principiantes. ¿Quién le va a ganar al gobernador? Suerte de principiantes eso. Suerte Se de jugaba en el principiantes. cargo, por eso tiraron Sí. para otro. Y después lo que más me ha gustado ha sido el ciclismo. Ciclismo. Sí, soy amante de esa disciplina deportiva. Me gustan mucho. Me Pero gusta siendo ganar. intendente armó un equipo de ciclismo. Sí, y ganamos dos. Bueno, una vez la ganó mi viejo siendo intendente de la Vuelta de San Juan, cuando la final se hizo en el Autódromo El Sonda, una de las pocas veces. La última etapa se hizo dentro del autódromo. Otra vez la gané yo y otra vez la ha ganado la municipalidad, pero con Fabio Bayay como intendente. Es muy el departamento, su comunidad es muy afín a esa disciplina. San Juan es muy afín a esta disciplina deportiva. Y a mí me gusta mucho, lo hacía con mucha pasión, porque no solamente lo armaba, yo participaba, iba, los acompañaba, y ahora estamos armando la mejor vuelta de San Juan, va a ser la edición 35, la mejor de la historia, con equipos europeos, con quienes están corriendo ahora en la Vuelta de España, que han corrido en el Tour de France, va a ser algo interesante. ¿Alguna vez ejerció como abogado? 7 años. Ah, ejerció. Sí, 7 años. Lo hice, yo me recibí en diciembre del 94, en el 95 asume mi padre como intendente y yo lo acompaño como asesor legal, pero hacía la parte privada también la llevaba, y eso lo hice hasta que llegué a ser intendente, que fue cuando tenía 33 años. Por eso te digo que mi vida ha sido rápida, ha sido intensa. Pero le ha tocado trabajar al lado de dos personas, que yo no sé si es fácil o difícil trabajar con ellos. Primero trabajar con el padre, no sé si es fácil. Y después trabajar con José Luis Gioja. ¿Querés que le preguntemos a Juanca? Sí, yo sé que para ellos no, es yo difícil. estoy para que me pregunten, no para preguntar eso. Para ellos también debe ser difícil. Y para un padre también es difícil Pero trabajar con los depende hijos. mucho, ¿sabes? Sí. Yo te lo digo, Juan Carlos, a mí me encantó trabajar con él. Mi padre es una persona de carácter fuerte, yo también lo soy. Quienes me conocen en la tarea diaria saben que no me da lo mismo hacer o no hacer las cosas, y sobre eso me manejo. Pero yo con él no tenía ni un sí ni un no. Mirá que eran épocas difíciles. Él gana el 95, lo reeligen el primer intendente reelecto en Pocito fue Joaquín Uñac. Y en el 99, y de ahí llegaba hasta el 2003. Él fallece antes. El 15 de enero del 2003 fallece y su mandato terminaba el 10 de diciembre. Pero ya estaba enfermo. Y ya venía enfermo de antes, había sido operado 8 meses antes de su fallecimiento. Pero nunca tuvimos ni un sí ni un no. Y teníamos por ahí en la época, ¿te acordás de Alfredo Abelín? Donde, bueno, habían atrasos en los pagos de salario y habían paros. Nosotros lo llevábamos bastante bien porque siempre hemos sido muy ordenados con los números. Y yo aprendí eso de él también. Pero a mí me encantó trabajar con él, aprendí mucho. Ahí está una foto de Joaquín, claro. El Coco Uñac Sí. con los dos hijos. Esa era la época que él ya estaba enfermo, ¿no? Ahí nosotros no lo sabíamos, pero mirando la foto lo veo muy delgado, lo veo como que por ahí él tuvo cáncer. Sí, debe haber sido el 2000. ¿no? Es probable que ahí haya como empezado a desarrollarse la enfermedad. Yo los recuerdo que a veces venía al café de Sopel, ¿sabes? Y siempre con el cigarrillo, ¿no? Siempre, y yo iba con él, porque él me llamaba, cuando estaba llegando al centro me llamaba, ¿por dónde andás? Y si yo estaba lejos me aproximaba, dejamos el auto en una guardería que creo que está cerrada ahora, Sí. y ahí nos íbamos a tomar un café. A mí me encantó, y yo estoy seguro, no hace falta que lo diga, que a él, que a todos tus hijos, obviamente, también les gusta. Yo sé que manejar como una familia todo, ¿no? Tiene sus grandes ventajas.
Y también tiene sus problemas, porque uno que por ahí reacciona fuerte, Sí. con un hijo es un problema familiar, no solo Sí. empresario, ¿no? Sí, sí. Esto Sí. es así. En realidad nosotros nos llevamos muy bien y después en la última etapa él ya fue delegando tenía, naturalmente. y primero porque José Luis lo convocó a la vicepresidencia del partido justicialista, pero después la enfermedad le empezó a pasar factura, entonces él se iba retirando y yo iba quedando en el centro de la escena. El problema es que yo era solo asesor legal, pero al final me terminé medio como haciendo cargo Al principio de quizás la fue gestión. la parte de intermediación, es decir, Sergio, ¿por qué no le decía a tu padre tal Sí, cosa? así era. Y Así quizás era. después con el día a día había que decidir sin consultarle cada una de las cosas. Y al final yo no le quería llevar problemas también. Él iba un poco a la municipalidad, yo nunca hablamos del tema. Algunos me preguntaron por qué no renunció, porque yo no me animé a decirle nunca si iba a renunciar. Yo seguía como que todo funcionaba y él iba un poco y volvía porque le costaba mucho respirar y nunca lo hablamos. Está bien. Siguió así, Por, fuimos por adelante. por aquellos días se daba como un hecho que si Gioja era el gobernador, el compañero de fórmula era Joaquín Uñar. Sí, el José Luis, el José Luis, muy chabacano lo mío. José Luis un día nos comentó, Sí, sí. íbamos a Posito, iba él, mi hermano y yo, a una reunión política, ya había fallecido mi viejo, y él nos comentó, que no lo decía mucho porque obviamente tampoco ya estaba, la cosa estaba, pero que él tenía, sus intenciones eran que mi viejo lo acompañara como vicegobernador. Todo un halago, por más que él no lo haya podido. Yo entiendo que de alguna manera él se tiene que haber enterado que José Luis en su momento le hubiese ofrecido si él vivía. Sí, se comentaba en todos lados. Sí, aparte, ¿no? se comentaba. Bueno, ¿y qué tal de ser intendente? Porque A es mí me un poco encantó. la primera línea de la política, Sí. ¿no? Yo lo disfrutaba y lo podés decir ahora. No, la sociedad positana sabe que yo disfrutaba eso. 1000 veces me recomendaron. Me decían, ¿por qué no? Porque yo entraba por el mismo lugar que entraba toda la comunidad, por adelante de la municipalidad. Y la municipalidad tenía un ingreso posterior, digamos. Y algunas veces, claro, me costaba un montón llegar, porque había mucha gente que quería hablar conmigo, entonces empezaba a atender desde la vereda, las escaleras, hasta el ingreso al despacho. Me decían, ¿por qué no habilitas por atrás? Y nunca lo quise hacer. Y actualmente sigue igual. El intendente ingresa por adelante, en Posito por lo menos, digo. Ingresa por adelante y yo disfruté muchísimo. Me encantó. Yo salí en las tardes, en la mañana me llevaba un chofer municipal porque necesitaba más velocidad en las cosas. Y en la tarde salía, visitaba vecinos, iba con el celular y con manos libres, eso que y le iba diciendo al secretario de obra, mira, he pasado por tal lugar, hablé con tal persona, necesita esto, tapame este bache. A mí me encantó. Esa primera línea de fuego que es Sí, un Sí, el contacto intendente directo. que quiere trabajar tiene Sí. trabajo permanente. No te alcanzan los días de la semana. El tema es que acercarse a lo mejor a un gobernador es más difícil, pero el intendente Te se encuentras. llega y nomás. Yo me paraba en la casa de mi madre y me buscaba, me paraba en la municipalidad y bueno, obviamente estaban todos ahí, pero después yo iba, nosotros inauguramos en su momento una delegación en la zona norte en la época de mi padre y otra inauguré yo en la zona sur, y yo me iba a atender a esa zona y me sentaba y ahí estaba y atendía a la gente y me expresaban sus problemas y les contaba mi visión del departamento y las obras que quería hacer y algunas cosas le íbamos modificando en el camino. A mí y los positanos esto no me pueden dejar mentir, me encantó y ellos saben que yo disfruté esos 8 años, pero son etapas terminadas también. Está bien. Bueno, pero ser vicegobernador, ¿es tan grato como ser el hombre que maneja un poder ejecutivo? No, esto es mejor porque yo me formé en el Ejecutivo. Mi primer cargo fue como funcionario en un poder ejecutivo, después fue titular de un poder ejecutivo municipal, después pasé a ser vice. Yo no entendía, la verdad que los primeros meses sí, dije, ¿dónde estoy acá? Porque nosotros subimos el 10 de diciembre y la Cámara en esos días posteriores al 10 de diciembre, más enero, febrero, marzo, Hasta abril no pasa. tiene poca actividad. Y la verdad que en esos meses dije, ¿a dónde me trajeron? No entendía nada, pero después le encontré la vuelta. Ustedes Es saben, una miren, cámara que en los últimos 12 años, 13 años,
no ha sido el protagonista de grandes debates y enfrentamientos, sino en la época de Abelín era, dentro de todo lo que era la tragedia esa, entretenido porque era, todos los días había una noticia diferente. Todos los medios cubrían la Cámara de Diputados. Del 87 al 91 también era una Cámara que se movilizaba mucho. Yo le encontré otra vuelta, Juanca. Para mí la Cámara, desde mi visión, debía aproximarse a la sociedad. Debía tener un contacto como yo lo tuve cuando era intendente. Entonces armamos programas vinculados al desarrollo deportivo, cultural, educativo, armamos programas de visita a la Cámara. Mi hermano me había dejado en ese momento la Biblioteca Sarmiento Legislador, convocamos a los sectores del arte, pensamos y convocamos al Colegio de Arquitectos y diseñamos el anexo de la legislatura que hoy se está llevando a cabo. He conversado con Marcelo Lima cómo iba la obra hace poquitos días. Yo le encontré un esquema distinto y después tuve la mala suerte, el gobernador en su momento y yo como vicegobernador del accidente, que en definitiva, bueno, me expuso aún más, así es que yo puedo decir que no me aburrí ni un solo segundo en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero claro, ejecutar es mucho más lindo que legislar. Para quien sigue la Cámara de Diputados, yo me acuerdo que de las primeras cosas que me tocó hacer por Diario El Cuy en aquel tiempo, era cubrir la legislatura, pero había unos debates que eran realmente para sacarse el sombrero. Eran viejos que sabían lo que hablaban. Después yo veo que hubo algunas legislaturas muy buenas. Esa que fue, dice Juanca, del año 87, todos llegaron a primer nivel, ¿no? El problema es que no es defensor del pueblo, es juez de falta, fue una generación importante. Sí. Pero después se fue apagando y casi no han salido de la Cámara de Diputados figuras políticas importantes, ¿no? Es como que el debate se acabó y el trabajo es de comisión. Yo creo que los tiempos también, bueno, sí, es verdad que hay más trabajo en comisión. Yo creo que los tiempos van cambiando también. Yo no sé si de esos debates también había retroceso. Me parece que había como demasiada virulencia. Mi visión de la política es que nosotros debemos empezar a articular los consensos. Y además, mirar cómo podemos coexistir en los disensos también. A mí me parece que esto, si nosotros no entendemos que tiene que ir girando en positivo, que el debate pueda existir, pero que no sea un elemento que nos termine dividiendo, separando. La sociedad necesita más diálogo, la sociedad necesita que encontremos más puntos de acuerdo quienes tenemos circunstancialmente y temporalmente, porque ha habido una circunstancia, la sociedad nos votó. Esto es por un tiempo determinado, pero en ese tiempo que vayamos encontrando por lo menos que el diálogo sea el denominador común. Sí. La sociedad lo necesita y es un buen ejemplo hacia los chicos también, ¿no? Fíjese que una de las cosas que van a quedar de su gestión como vicegobernador es el digesto. Ahora, el digesto también nos está indicando la cantidad de leyes que hacen los diputados sin tener en cuenta si ya está legislado, sin anular otras leyes, le meten para adelante nomás. Sí, eso se ordenó, no fue tarea menor, ¿eh? No. Sobre todo porque convocamos a ambas universidades. Yo creo que la capacidad de un dirigente debe ser, uno no puede saber de todo, uno tiene que saber dónde tiene que ir a golpear la puerta, con quién tiene que contactarse para hacer o para lograr los mejores resultados. Nosotros trajimos de ambas universidades y del foro de abogados los estudiantes con mejores promedios y los profesionales recién recibidos y armamos un digesto fantástico. Recién vengo de Sonda, de inaugurar obras y esta Cámara ha dado buenos dirigentes, o por lo menos dirigentes que han tenido nuevas responsabilidades. El intendente de Uyún, el intendente de Sonda, el diputado de Sonda. Hay gente que en el periodo pasado se armó la legislatura y yo les dije, miren, de acuerdo a cómo nosotros nos comportemos van a ser los resultados que vamos a obtener. Fue una Cámara interesante que discutía, pero que de alguna manera tenía una mirada hacia la sociedad y la sociedad hacia la Cámara de respeto, y creo que han multiplicado sus obligaciones. Y ahí tenía arriba de la biblioteca el digesto. Esa es una obra de todos los sanjuaninos. En 4 tomos hemos resumido 100 años de historia legislativa. No es tarea menor. Esas son cosas que se deben hacer cuando uno tiene responsabilidad pública. Se pasó de 8.000 o 9.000 leyes a 1.100 y pico. O sea que había una superabundancia innecesaria de leyes. Sí. Leyes que eran irrisorias,
se habían quedado desactualizadas también otras. Sí, por supuesto, hay leyes que habían cumplido su objeto, pero me parece que esas tareas el Estado de vez en cuando tiene que darlas, ¿no? Pasar de casi 9.000, 8.700 y algo a menos de 1.200 leyes es mirar al Poder Legislativo con una mirada de planificación, de hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Antes de pasar al tema ejecutivo, ¿cuáles son las leyes, ya que estamos en este tema, que usted sueña con que se hagan o que se debieron hacer a lo mejor y todavía no ha habido tiempo? Supongamos el Código Procesal. Y una actualización siempre sería importante. Estamos trabajando en algo. Se está trabajando, obviamente lo estamos haciendo todavía no con una convocatoria muy amplia, pero se está trabajando. La actualización de los códigos procesales, que es lo que compete a las provincias, porque los códigos de fondo los dicta el Congreso de la Nación. Me parece que es importante ponerlo más al servicio de la sociedad y hacer que cada uno de los procesos sean mucho más ejecutivos. La ley de flagrancia debe ser de lo más importante que se ha sancionado en el último tiempo. El tema es tenerlos. Ahora tenemos que predisponer lugares, porque los procesos van a ser más ágiles. Hay que apurar a la justicia. Sí, no, y apurarme a mí mismo a que podamos construir un penal. En los meses que quedan del año vamos a tener el proyecto terminado del nuevo penal provincial. Es necesario. Mire, le voy a hacer una pregunta, pero en secreto. Si no quiere, no se va a enterar nadie. ¿Dónde va a ir? ¿Será cierto o no que el edificio 9 de julio no sirve más? Yo también. ¿Cuál es su información? No, yo tengo esa información, pero todavía nadie me la ha traído por escrito ni me la ha firmado. Cuando me la traigan firmada, obviamente que yo no voy a poblar un edificio que si ofrece algún tipo de duda sobre su estructura. Porque van a gastar más en consolidarlo que lo que se Por supuesto. No, porque hasta hay alguna información que dicen que ni siquiera consolidándolo puede tener. Pero eso cambia la visión que tenemos sobre la ciudad judicial. La ciudad judicial es ahí, el edificio 25 de mayo, que es el actual, y el edificio 9 de julio, conectados por puentes, por lo que fuese. Bueno, eso cambia la visión de lo que tenemos que hacer. Yo entiendo que en la medida que podamos salvarlo es parte de nuestra historia. Está también. Bien, si se puede salvar bien. Yo lo decía un poco en broma, pero después mucha gente dijo, no, ¿qué podría ser? Si no funciona el edificio 9 de julio y la ciudad judicial no puede estar ahí, ¿por qué lo hacen en Chimba? En un lugar donde necesite descentralizar un poco este San Juan, donde todo se concentra en 20 manzanas. He dispuesto, obviamente, al equipo de planificación que piense en un predio ferial en la costanera del río. Y algunos me dicen, no, pero ¿por qué? Primero, Chimba es parte de San Juan. Sí. Y nosotros tenemos que integrarlo como corresponde, como se integró en algún momento Rawson, Pocito, y obliga a toda la zona alrededor a tener más seguridad, más iluminación, mejores carreteras, mejores. Sí. Pero aparte es parte de lo que tenemos que hacer. Usted sabe que casi todo lo que se ha construido en la ciudad de San Juan es con materiales que salieron de Chimba. Totalmente del río San Juan, ¿no? Aparte, más allá de todo esto, yo tengo un aprecio particular. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si vos venís de Pocito, bueno, de Pocito y de todo San Juan. Pero Chimba me ha adoptado cada vez que voy, y además no puedo mentir también, cada vez que votan los chimberos, me llenan de votos, así que yo tengo que retribuir. Le he autorizado un plan especial de pavimentación, pero objetivamente, las cloacas han dejado el departamento en un estado deplorable. ¿Qué va a pasar con eso? Y bueno, es medio San Juan que está así roto el pavimento. Sí, y no depende tanto, el mayor problema es que no depende tanto de San Juan, es decir, un organismo nacional que se maneja con los tiempos de una empresa que tampoco es de San Juan, que es de Santiago del Estero. Yo donde los ensayos me van dando, voy poniéndole pavimento por encima, porque esta es la pura verdad. No hemos autorizado. El lunes empiezan las 1000 cuadras a ejecutarse en todos los departamentos de la provincia. Pero además, Rawson, Chimba y Hachal tienen un plan especial. Se los he autorizado porque... Hachal parece verdad. Bueno, porque hace falta que sea así. No hace falta que yo dé demasiadas explicaciones. Quien ha pasado... Ahí estamos ahora recomponiendo, pavimentando la calle Benavide. Ustedes vieron lo que era andar por la Benavide. Sí. Uno perdía... Si tenías una idea, la desencontraba en el camino. En el DAC. Bueno, Juanca, ¿por dónde empezamos? Tenemos 20 minutos para preguntarle al gobernador distintos puntos. Y empecemos porque quizás a través de Hacienda de la provincia se puede tener un termómetro de cómo le está yendo a la nación. ¿Cuál es la realidad de lo que está viniendo de la nación? Las obras hoy de la provincia, es decir, cuando están haciendo vivienda, pavimento, es plata que está llegando normalmente, es plata que la provincia está poniendo creyendo que alguna vez la va a poder recuperar. ¿Cuál es la situación? A ver, la recaudación en el orden nacional ha caído,
y obviamente eso repercute en la distribución de los fondos de coparticipación, no a San Juan, a todas las provincias argentinas, y a su vez la recaudación provincial también ha sufrido una merma, porque esto es producto de la merma en la actividad económica, ¿no? La provincia está haciendo esfuerzos inconmensurables para mantener los niveles de obra pública con números que son históricos. A ver, tenemos 6.400 viviendas en construcción. El número promedio en general de los últimos 15 años en la provincia han sido 3.000, 3.500 viviendas, y en algunos momentos menos de eso también. Así que estamos haciendo el máximo esfuerzo. Hemos lanzado, las últimas obras públicas han sido, los ingresos a San Juan, norte y sur, la ex bodega La Superiora, con este centro deportivo y cultural, que es una inversión de 160 millones de pesos. Hemos reformulado el acueducto Gran Tulum, que ahora es acueducto San Juan, tratando de buscar un punto de equilibrio entre dejar tranquilo a los vecinos de Sonda y buscar una solución que sea superadora a lo que teníamos con el acueducto Gran Tulum. Nos hemos ido hasta el dique Punta Negra. Vamos a hacer, después de 60 años, una nueva planta potabilizadora, y de ahí vamos a distribuir a Sonda, Uyún, y todo lo que tomaba el acueducto Gran Tulum, que obviamente se le suma a lo que recién yo te mencionaba. Esto es lo que estamos haciendo en materia de obra pública, además de las 1.000 cuadras, de los paquetes de pavimentos especiales que vamos otorgando. Pero esa plata la pone la provincia. Sí, todo eso lo pone la provincia, con la salvedad de que lo que le corresponde a Nación, nosotros lo pagamos. Por ejemplo, de los barrios hay un gran porcentaje que corresponden a fondos nacionales, y después hay otro que nosotros asumimos con las arcas provinciales. Pero Nación va haciendo esfuerzos y nos va transfiriendo. A ver, claro. Hoy puede haber algún atraso en materia de vivienda, pero es lo normal. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Que no pasa en todas las provincias argentinas. Nosotros pagamos todos los certificados, invertimos alrededor, solo en viviendas, sobre 140 millones de pesos mensuales, para mantener la obra pública vinculada a esto, y obviamente el efecto secundario que esto tiene, que se venda cemento, hierro, que los que hacen carpintería trabajen, que los que hacen plomería tengan también trabajo. Yo creo que la Nación hace su esfuerzo. Este viernes va a haber una visita nacional donde nos van a tener un paquete de obra pública vinculado fundamentalmente al saneamiento, todo lo que es obras de cloaca, que va a ser importante. Siempre falta un poco más. Yo creo que si la Nación me viabiliza que el dique El Tambolar 2, porque el Tambolar 1 está en construcción y tiene 300 trabajadores. Ahora, Tambolar 2, que es la construcción de la presa en sí, que va a tomar en promedio 1.000 trabajadores, 1.200 en los picos más, 1.300 en lo más alto, yo creo que con eso empezamos a generar. Nos va a faltar todavía trabajadores capacitados en construcción para la cantidad de obra pública que vamos a tener. Es una suerte que en esta etapa, donde soy es de vaca flaca, acá y en todos lados, sin duda, haya encontrado una administración más o menos bien manejada. No, bien manejada. Porque había provincias que eran un desastre. Totalmente. Endeudadas totalmente. Que no saben cómo van a terminar este año. Sí. Esto hay que reconocerlo. Yo recibo una administración ordenada, y debo sumarle a esto que el Gobierno Nacional ha tenido predisposición. Nosotros le hemos sumado 500 millones de pesos, que significa en todo el año el 3%, que hemos coparticipado parte de eso con los municipios, alrededor de 100 millones de pesos. Tiene que entrar un préstamo, pero que va a ser destinado a obra pública, que son 950 millones de pesos, que corresponde al 6% del 15% que nos tienen que restituir. La Nación nos ha cancelado deudas de ambos gobiernos anteriores, nacional con provincial. En esto ha sido solo de Vialidad Nacional sobre 500 millones de pesos. Es probable que me puedan pagar el valor histórico que debían poner la Nación para el Teatro del Bicentenario, el valor histórico que se pagó para el gasoducto Mendoza-San Juan. En realidad, yo debo reconocer que hay predisposición, y esto me parece que no les obliga, hay que decirlo, y esto nos ha ayudado a mantener equilibrio fiscal, porque a la hora de llegar a fin de año nosotros queremos tener las cuentas equilibradas que muestren que gastamos menos de lo que nos ingresa. Pero ¿cómo ve que, por ejemplo, los mismos peronistas dicen, ¿por qué Sergio está tan cerca de la Nación? ¿Por qué? Yo lo veo normal. Ellos hay que estar cerca. No, quieren que le preste los zapatos, yo se los presto a ellos. Claro. Esto ha sido, miren, ustedes cuando lo vieron a Leopoldo Bravo en la época de Raúl Alfonsín, lejos de... Esto es... Leopoldo Bravo siguió siendo bloquista y Raúl Alfonsín siguió siendo radical. Con Avelín, que le faltaba a Caballo.
todos nos poníamos nerviosos. Pero bueno, pero las cosas que aparte que yo creo que ya se han profesionalizado los gobernadores sanjuaninos en sacarle cosas a la nación. Pasó con Leopoldo Bravo, les consiguió una buena coparticipación. Gioja le sacó muchas cosas a Kirchner y a Cristina, muchas obras nacionales, y ahora usted tiene que seguir la misma. Pero por supuesto, a ver, mi relación, van a venir ellos el viernes, creo que tienen un congreso acá, nacional, no sé, pero vienen institucionalmente y visitan al gobierno de la provincia, que yo lo conduzco. ¿Y qué es lo que corresponde? Pero desde lo estrictamente educativo, cultural, recibirlos como corresponde. ¿Qué vamos a poner a pelear? A esta altura vamos a poner a pelear. Yo voy a seguir siendo peronista. El año que viene yo voy a presentar mis candidatos y ellos van a presentar sus candidatos. Y discutiremos y yo le voy a querer ganar y ellos van a querer ganar a mí. Pero desde el 10 de diciembre pasado hasta octubre del año que viene, si yo no entiendo que el trabajo a desarrollar es netamente institucional, estoy poniendo las cosas al revés. Y eso me parece que San Juan no me lo va a aceptar aparte. No. Recién usted mencionó el Teatro del Bicentenario. Y había dicho algo el otro día con lo que estoy muy de acuerdo. Una cosa es la obra, terminó la obra. Ahora viene el problema. Claro. Se le vienen todos los sectores que creen que van a tener un empleo mañana ahí seguro. Sí. ¿Cuál es su idea? Y hacerlo eficiente. Yo les digo que si nosotros armamos un teatro y lo recargamos de gente, va a ser una cosa muy grande, con mucha gente que va a tener muy poco servicio cultural hacia la sociedad sanjuanina. De ahí que buscar un punto de equilibrio. Lo hemos puesto a Eduardo Sabastano para que busque la mejor manera de gestionarlo. Yo fui muy claro, le reconocí al ex gobernador la decisión política de construirlo. Ahora, de ahí para adelante, es igual o un poquito más difícil gestionarlo. Ese es el desafío que tenemos nosotros. Debe ser un gran centro cultural que irradie cultura para todo, que vengan desde la familia más alejada a la más cercana al teatro, que vive a una cuadra o que vive a 200 kilómetros. Que venga gente de La Rioja, de Mendoza, de San Luis. Que venga gente de todo el país. Por eso el gran desafío es poder lograr un acuerdo, un compromiso con el Teatro Argentino de La Plata, con el Colón, para que las obras internacionales que ellos traigan, que ellos paguen el 40 y nosotros el 20%, pero que con ese 20% nosotros le podamos dar mucha actividad al teatro, pero también hacer que nuestro sector cultural, nuestros artistas, puedan codearse con ellos también. Ahí le vamos a dar entidad al teatro. Está el auditorio que no se lo puede dejar de lado porque no vaya toda la plata al teatro. Está el Museo de Bellas Artes que también totalmente hay que seguir de acuerdo. manteniéndolo. Ustedes vieron que lo dije en el discurso. Sí. Cuidado, y digo cuidado hacia mi persona y hacia quienes me acompañan, fundamentalmente en el área de cultura y turismo, con hacer el gran eje del desarrollo cultural del teatro y olvidarnos de íconos de la cultura sanjuanina como es el auditorio, como es el propio Teatro Sarmiento. Más humilde en función del teatro, por supuesto, pero nos ha brindado cultura durante mucho tiempo. Pero a mí hay cosas que me preocupan, se lo digo honestamente. ¿Sí? Tenemos escenarios de gran ciudad, de una ciudad realmente importante. Salas de convenciones, tenemos un museo que es orgullo del país. El orgullo, sí. El auditorio, ahora el teatro, un estadio. Pero lo que no podemos solucionar es lo mínimo. Por ejemplo, que se pongan de acuerdo el sindicato de empleados de comercio con los empresarios para que estén abiertos los restaurantes y algunos comercios. Entonces, fin de semana largo, el turista seguro. Las cosas más sencillas todavía falta. Yo creo que vamos camino a eso. No sé si lo logremos en forma inmediata, porque son cambios profundos desde la propia cultura, la idiosincrasia nuestra. Pero claro, el turismo necesita servicio, y el servicio es todos los días, no es cuando a nosotros se nos ocurra o cuando... Yo creo que deberemos empezar a trabajar, y esto ya tiene la indicación precisa la ministra, que obviamente es muy activa, y los secretarios que están con ella, de empezar a ver, podemos armar que no todos los restaurantes, porque a lo mejor no hay no hay ocupación para todo, no hay gente o turistas para todo, pero que nos vayamos alternando, que en un feriado, quien quiera salir a comer puede encontrar un lugar donde... Y yo no le echo la culpa solo al sindicato, yo creo que hay muchos empresarios que aprovechan el fin de semana largo para irse ellos. Sí, pasa. Nosotros tenemos que entender que el turismo es un servicio constante y permanente, no es cuando nosotros creamos... Y se compite con todo. Esta mañana recibía a un directivo de PAMI Nacional, y le dije, mira, así como van a Embalse Río Tercero, como van a Chapadmalal, como van a... no son 2 o 3 lugares.
vengan a la provincia de San Juan. Yo propongo que podamos recibirlos acá en los mejores hoteles, firmemos un convenio, yo acompaño con todo lo que podamos, vayamos a Ichigualasto, que todos los jubilados del país puedan tener a San Juan como un destino turístico. Si eso lo logramos, que yo creo que lo vamos a lograr, este viernes viene, creo que el titular, no me acuerdo el apellido, pero el titular del PAMI Nacional, se lo vamos a volver a proponer y creo que lo podemos firmar, pero hay que brindar servicios para eso. Usted mencionó Ichigualasto. ¿Sabe dónde ha sido el mayor impacto económico de Ichigualasto? En Villa Unión. Sí. Yo no quiero adelantar cosas que en San Juan estamos, en el gobierno de San Juan, estamos interesando a empresarios vinculados a la hotelería y al turismo para que podamos construir el primer hotel 5 estrellas en Valle Fértil. Yo creo que eso es una... ¿Valle Fértil o Valde del Rosario? Ah, bueno, sí. No va a estar justo en la villa. Ah, tiene agua en Valde del Rosario. Sí. Estamos ahí trabajándolo. Me gustaría anunciarlo con datos mucho más concretos, pero hay avanzadas conversaciones, estamos visualizando terrenos. Eso va a hacer que lo que vos has dicho, que es una realidad, que todo el turismo que necesita un hotel de 5 estrellas, en vez de irse a San Agustín, se va a Villa Unión, se quede en San Agustín o en una zona aledaña. Tenemos la ruta 150, que es una ruta espectacular, claro, pero que llega a un lugar donde están todas las calles rotas. Este es un problema real. Sí. Necesitamos por ahí... Incluso la conexión Ciudad de San Juan, Iglesia, también es un camino que está... Esa ruta la hemos tomado nosotros, porque es una ruta nacional, pero que le hemos planteado a Nación. Tanto la 40 San Juan Hachal, como la 149, desde el derivador a Calingasta hasta la propia Villa de Iglesia, son rutas que ya están intransitables. Sí. La 40 San Juan Hachal la van a hacer ellos, yo le propongo hacerlas yo y que ellos me devuelvan la plata, ya ahí estamos en la discusión, que sí, que no, yo le he propuesto esto y creo que lo vamos a lograr. Y la 149, en ese tramo, la vamos a hacer nosotros porque la vamos a pasar a ruta provincial y ellos me van a tomar la 412 que une el paso de Agua Negra con el paso Libertadores. Va a ser una ruta, van a ser 100 kilómetros, que a quienes se le corte el paso por Libertadores va a poder venirse hasta Punta Negra o viceversa, aunque el nuestro, cuando lo concretemos, nunca va a estar cortado porque es un túnel de baja altura. Mendoza nunca estuvo muy interesado en eso. No, pero esto ya... El gobernador de Mendoza entiende bastante, nos hemos puesto mucho de acuerdo de que estos desafíos son regionales. No podemos mirar esto como una comarca, que nos interesa cómo nos va a nosotros y que los demás... Acá hay los intercolegiales que hemos lanzado en la provincia. Tenemos la fase provincial y después competimos San Juan, Mendoza y San Luis. Sí. Esta es la mirada que tenemos que tener. Usted es un amante del ciclismo. Hay gente que está preocupada porque dice que van a eliminar totalmente el estadio abierto Aldo Cantoni para aumentar la superficie del parque. Sí. Dice que al menos el Peralte se lo dejen. Miren, ¿cuál es su idea? No, yo de esto conozco, así que conozco bastante. Humildemente, pero conozco. Ese velódromo es una suerte de peligro constante e inminente para los deportistas. Ahí vienen deportistas de la élite nacional, internacional, y nosotros los subimos a un velódromo que primero no tiene las medidas reglamentarias y que segundo no tiene los elementos de seguridad que el deportista necesita. Así es que lo que vamos a hacer es ampliar el parque ahí y generar el primer velódromo techado. Ahora nos ganó Brasil porque obviamente se han hecho los Juegos Olímpicos, pero iba a ser el primero de Sudamérica, ahora será el primero de la Argentina. Lo vamos a tener nosotros. Estamos próximos a generar la licitación, estamos con el proceso de expropiación y cuando eso culmine vamos a hacer todo lo que es la secretaría con el área donde van a estar los médicos deportólogos y un gran gimnasio más el velódromo, y después se le suman canchas de hockey sobre césped de agua, se le suma natatorio. ¿Va a estar esto en Pocito? Sí, va a estar donde está el Estadio del Bicentenario, en toda la periferia, que son 30 hectáreas que han sido expropiadas. Así es que quédense tranquilos. Yo no voy a ir en contra del ciclismo, lo que voy a hacer es darle seguridad al ciclismo y obviamente el velódromo, que ha tenido grandes historias, ha cumplido una etapa. Minería. ¿Qué información? Es un buen momento. Esto se viene diciendo desde hace varios meses, de que aumentó el precio del oro, las inversiones también. Puede haber inversiones. No, miren, y hay dos caleras, una que anunció hace 10 días 400 millones de pesos de inversión y otra que en la mañana de hoy, que es Calera San Juan,
que ha anunciado 14 millones de dólares, que bueno, deben ser más de 200 millones de pesos en el primer horno. Va a construir 3. Esto implica que en Los Berros, en la etapa de construcción, se van a tomar 100 trabajadores, en la etapa solo de construcción. Y después en la operación, entre 30 y 40 trabajadores directos y más de 70 u 80 indirectos. Las empresas están aumentando la exploración. Esto es lo que nosotros vamos viendo, que es fundamental para poder tener más proyectos. Porque el impacto económico que tuvo la minería ha sido notable. ¿Cómo se hace para no cometer errores que se cometieron en la primera etapa, que muchas veces que no sirva de motor para otras actividades que no tienen que ver con la minería y necesita quizás de la plata de la minería? Yo creo que el gran eje en todo esto es la planificación, Juanca. Me parece que ahí debemos apuntar todos, nosotros como Estado provincial y los municipios como Estado municipal. Ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que nos está dejando la minería y con el análisis de expertos hacia dónde debemos llevar la inversión. Esos son recursos no renovables, lo sabemos todos. Lo que tenemos que volcar es eso que produce, la renta que produce esos recursos no renovables en otras actividades económicas vinculadas al turismo, que hablábamos y que obviamente debemos incursionar mucho más, vinculadas a desarrollos productivos, vinculadas a emprendimientos inmobiliarios, a lo que sea, pero no hacer que estas cosas vayan a utilidades o utilizaciones que no sean las que la sociedad pretende y que además que generen mayor empleo, ¿no? Bueno, Juanca, la última pregunta es toda tuya. Tiene que ver con la forma que tiene para ejercer el día a día, porque desde que asumieron el 10 de diciembre, que no hace tanto, hubo cambio de funcionarios. Esto antes no se veía tanto los cambios, ¿por qué? Bueno, porque en mi estilo es así. Todos sabemos cuando llegamos a esta función que uno sabe cuándo ingresa y cuando se va es casi todos los días, porque uno está a tiro de decreto y es normal que sea así. Yo no le doy un pasaporte a la felicidad, le doy solo una herramienta de trabajo y tienen que ir cumpliéndola y desarrollándola. Algunos, bueno, por ahí por ritmo, otros porque se equivocaron por algún motivo, pero yo lo veo natural que hayan cambio de funcionarios. Lo veo hasta que es un elemento que mantiene a todos muy activos, muy despiertos, decir, bueno, no es lo mismo hacer que no hacer, no es lo mismo equivocarse que no equivocarse, no es lo mismo estar cumpliendo con la ley que no cumpliendo con la misma. Me parece que es un elemento que nos mantiene a todos muy atentos, estamos muy predispuestos a no cometer errores, porque bueno, si cometo el error, ya algún compañero partió por el mismo error, cometerlo de nuevo. A mí me parece que es lo que corresponde, que debe ser así, que le da dinámica al gabinete, pero que además de todo eso es lo que la sociedad está esperando de nosotros, ¿no? Que cuando uno se equivoca, bueno, tenga que dejar el lugar. San Juan necesita una serie de cambios culturales, van a ser difíciles. Sí, son procesos. Por ejemplo, creo que tenemos una infraestructura excelente con el Hospital Rawson, pero un hospital no puede trabajar mediodía. Tal cual. Hace falta más profesionales y más personal, esto es verdad también. Pero me parece que es un cambio que hay que irlo llevando. De médicos y de pacientes que quizás no tienen que ir todo al Hospital Rawson, sino tienen que ir a los centros sanitarios. Sí. Los centros sanitarios quizás se necesita tener más estructura. Es probable que hay 2 hospitales zonales, que son departamentales, pero que van a recibir gente de otros departamentos, que es Albardón y que es Pocito, que deban tener mayor entidad, y eso a lo mejor descomprime, que de hecho los vamos fortaleciendo. El de Pocito ha tenido un incremento importante en los servicios que se brindan, el de Albardón va en ese camino también. Quizás logremos ese equilibrio cuando estos 2 hospitales tengan la verdadera dimensión y peso que deben tener, ¿no? Este año, si bien en la minería ha estado bastante lenta las inversiones, pero el vino de traslado ha valido. Ha valido, bien. Gracias a Dios. Muy bien. Y yo entiendo, el otro día me hicieron una entrevista y yo dije que iba a seguir subiendo. Hoy el stock vínico que tenemos es el stock técnico normal, no tenemos sobreabundancia de stock, lo tenemos bastante equilibrado. Los despachos que van a seguir saliendo, si bien ha caído un poco el consumo internacional y también el interno, pero se van a seguir manteniendo. Vamos a llegar con un stock equilibrado hacia la cosecha. Yo creo que vamos a tener buenos precios y es importante que los tengamos. Yo me reúno con todos, con bodegueros, con productores,
les tiene que ir bien a todos los que integran la cadena. No les puede ir bien a unos y a otros mal. No le y a daba otros lástima más o ver menos. las imágenes esta mañana de Río Negro que estaban regalando. No tenemos que llegar a eso. A mí me parece que podemos buscar un equilibrio. Miren, entre los 2 pesos que en el último momento se pagó la uva común y los 25, 30 o 20 que se está pagando el vino común en góndola, a los 400, 500, 600 que valen algunas botellas de vino premium, obviamente, debemos buscar un punto medio, que al productor le vaya un poquito mejor, que al bodeguero le vaya bien. El productor, sin el bodeguero, no puede funcionar porque no va a tener quien le compre la uva. Pero el bodeguero, sin que alguien le entregue la materia prima, tampoco va a ser vino. Esta es la pura verdad. Entonces, yo entiendo que va a ser un año... Miren, minería y energía son 2 factores del desarrollo argentino que van a traccionar la economía nacional y que las 2 tienen eje de desarrollo en la provincia de San Juan. Energía renovable, que hay un decreto que el año que viene el 8% de toda la energía producida debe ser renovable. Nosotros tenemos 2 proyectos terminados y generando energía, pero además terrenos para poder ofrecer, que es lo que estamos haciendo. En minería, lo que hemos hablado. Y la agricultura tiene que valer. No puede pasar lo que ha pasado en Plaza de Mayo ayer o esta mañana, no sé cuándo hacer, esta mañana. No debemos apuntar a eso. Me parece que hay que buscar un justo equilibrio. Algún día yo se lo he propuesto a Ricardo Brullaile, que abramos la cadena de valor, que miremos dónde estamos parados, que se sincere la cadena de valor. Joana, ¿tenemos algún regalito? Estos son todos productos sanjuaninos. O sea, nosotros hacemos la campaña del compre sanjuanino. Muchísimas gracias. Yo creo que la cosa empieza por... Como corresponde, muchas gracias. Por nuestro propio mercado, defenderlo, ¿no? Hay cosas que... Estoy totalmente de acuerdo, Juan Carlos, con vos. Ustedes saben que los supermercados, nosotros los hemos traído a sucesivas reuniones con los propios productores, con quienes manejan los mercados concentradores, y están comprando y mucho los productos locales. Hay que seguir en este camino. ¿Para qué traer verdura de otro lugar si la podemos proveer nosotros desde la misma provincia? Pero a su vez, quien vende esa verdura también tiene que inscribirse, tiene que facturar, tiene que hacer una serie de cosas. Si no vienen los mendocinos, que sí tienen esa empresa organizada. Totalmente. Este es uno de los temas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo siempre dije que el ministro de la producción no tendría que tener oficina. Tiene que andando. Es así. Tal vez sea así, ¿no? Es así, sí. Convenciendo, seduciendo. Estoy de acuerdo con esto. Yo creo que hay ganas también de los productores locales de poder proveerle a las grandes cadenas que tenemos acá en la provincia de San Juan, y las grandes cadenas también las grandes y los pequeños, que las grandes son extranjeras, y los medianos y los pequeños que son locales están teniendo mucha predisposición. También hay que decirlo, porque si no estoy escondiendo parte de la verdad. Las reuniones que hemos armado entre ellos han sido muy productivas, ya se han generado negocios, y bueno, obviamente eso es un aliciente para ellos, pero para nosotros también. Bueno, ha sido un gusto tenerlo acá. Muchísimas y poder gracias. Charlar abiertamente de todos los temas. Muchas gracias por esta invitación a este nuevo ciclo. Vamos a ver, al menos hacer 4 o 5 entrevistas a gente que marca una etapa de la vida de San Juan, 1 año, 2 años, pero son los protagonistas, grandes protagonistas. Muchas gracias, Juan Carlos.